Zacarías en su capítulo número 11, versículo 4 al versículo número 6, dice así en el nombre de Cristo Jesús. Así me dijo el Señor mi Dios: cuida de las ovejas que van al matadero, a las que ni sus pastores compadecen, a las que sus compradores matan sin sentirse culpables, y quienes las venden exclamas: bendito sea el Señor, pues ahora soy rico. Por eso no voy a tener ya compasión de los habitantes de la tierra, más bien voy a entregarlo en manos de sus propios compañeros y de su rey. Y aunque estos destruyan el país, yo no los libraré de sus manos. Palabra del Señor. Hasta ahí. Puede tomar asiento sin dejar de glorificar el nombre del Señor. El tema en esta noche es un tema muy hermoso, muy precioso. Tiene por título: Dios traerá a juicio a los pastores. Amén. Siempre que a nosotros nos han comentado, sabemos qué es un pastor, automáticamente vienen dos pensamientos. El primero, pensamos en un pastor que tiene ovejas y que las lleva a pastar, ¿no? Y el segundo es un pastor que es una persona que está encargada de una iglesia evangélica, de una iglesia cristiana, y muchos lo toman como sinónimo de que está obteniendo ganancias por medio de la religión. Amén. ¿Alguien tenía algún otro concepto acerca de los pastores? Bueno, en este caso, la mayoría de personas piensan que pastores solamente es de la iglesia evangélica cristiana o de la iglesia cristiana. Sin embargo, dentro de la iglesia popular, dentro de la iglesia católica, aún los sacerdotes, aún los que ofician la misa, ellos mismos también son considerados pastores. De hecho, tienen su escuela pastoral, etc. Ser pastor hace unos 20, 30, 40 años era un privilegio de parte de Dios, porque era sinónimo de alguien que vivía para el evangelio, servía del evangelio y servía al evangelio. Hoy día se ha vituperado tanto la palabra pastor que ya pensamos en el pastor como el líder, el que va al frente, el que sabe, el que conoce, el que dice se va a hacer así y así se tiene que hacer. Sin embargo, tiene en parte razón, pero en parte ha sido adulterado ese significado. ¿Por qué? Porque Dios desde la antigüedad, Él nombra a sus servidores, a sus ministros, a sus diáconos, a sus obispos como pastores. ¿Por qué pastores? Porque Él sabe que su pueblo son semejantes a las ovejas. ¿Cómo son las ovejitas? Sencillas, calmadas, necesitan de alguien que las esté guiando. La ovejita sola por sí misma no sobrevive, necesita de alguien que la esté guiando. Y Dios le da esa encomienda en la antigüedad a los líderes de Israel. De hecho, ellos también eran pastores. Pero hoy día de cierta manera duele decirlo, pero dentro de este mundo existen bastantes charlatanes, bastantes hombres cegados por la codicia, personas que piensan conocer el evangelio y solamente están sacando beneficio del evangelio, pero no entienden lo que es el servicio o lo que es ser pastor. Un pastor, para empezar, es un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, hace lo que Dios le dice. Aquí le dice Dios y le dice: cuida de las ovejas que van al matadero. ¿Por qué? Porque resulta que se da cuenta que Él había encargado sus ovejas, es decir, a su pueblo, con pastores, con encargados, en ese tiempo con los fariseos, en ese tiempo con los levitas, con los sacerdotes. Pero Dios se queja de ellos y les dice: ellos no se compadecen de su propio rebaño. Ellos, esos pastores, esos escribas, esos fariseos, matan a sus propias ovejas sin sentirse culpables. Venden a sus propias
ovejas y exclaman: bendito es el Señor, porque ahora soy rico. Hoy en día, el dinero es un tema muy delicado en todas las áreas. Sin embargo, en el tema de la iglesia cristiana, del cristianismo, también es un tema muy delicado, pero que ha sido y es motivo de tropiezo para muchas personas. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros como servidores de Cristo, nunca va a faltar el que te diga: ¿por qué cobra el pastor? ¿Por qué el pastor pide diezmos? ¿Por qué pide ofrendas? ¿Por qué predican por hacer una misa, por hacer un entierro, si Jesús nunca cobró, no? Sin embargo, la gente no entiende, porque no nos hemos puesto a meditar que este ministerio, que recuerde, ¿qué es ministerio? ¿Qué es ministerio? Trabajo. Ministerio es un trabajo. El trabajo de pastor es un trabajo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque si tú trabajas en un trabajo secular y no haces bien tu trabajo, no pasa de que te corran, ¿no? Y al rato ya consigues otro empleo, emprendes un negocio propio y ya. Pero el pastor, su jefe del pastor es Dios mismo. Y Dios mismo no es como que se extienda, que salga una mano del cielo y diga: mira, ahí te va, ¡fum! 5,000, 7,000, 10,000 dólares. El mismo Señor Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Por ahí uno de los fariseos le dijo: Señor, yo quiero seguirte a donde quiera que vayas. El Señor dijo: pues sígueme, nomás déjame decirte que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y por eso piensan que Jesús no pide dinero, y es cierto. Jesús nunca lo va a usted ver pidiendo dinero. Sin embargo, la gente le daba una ayuda económica. La prueba está de que en el Evangelio de Lucas dice que había mujeres que le daban dinero a Jesús, a sus discípulos, para poder continuar con su trabajo, con su ministerio. ¿Quién las obligó a aquellas mujeres? Nadie. Jesús nunca se puso delante de ellas y les dijo: ¿cuánto ganas? 5,000 pesos. Tienes que dar tu diezmo y aparte tu ofrenda. Jamás dijo eso Jesús. De hecho, él tenía un tesorero. ¿Y sabe quién era? De hecho, Jesús tenía un tesorero. ¿Y sabe quién era el tesorero de Jesús? Ahora levante la mano. ¿Saben quién era el tesorero de Jesús? ¿Quién era el tesorero de Jesús? Hermanita Cena, ¿quién era el tesorero de Jesús? Hermanita Isabel, mamá Rosita. Nadie. Hermano Philly, ¿quién era el tesorero de Jesús? Judas, el mismo que lo vendió, era el encargado de levantar las ofrendas. Ya nomás, qué tremendo. Y el apóstol Pablo dice que es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Es cierto. Cuando la gente acepta el evangelio de todo corazón, sin que alguien venga y les pida, uno da. O sea, yo aquí nunca les he dicho a usted: tienes que dar, ¿tú cuánto ganas? Tanto, tienes que dar 100. Fulanita, 200. Sultanita, pero nunca. Sin embargo, hay iglesias donde sí lo hacen. Hay iglesias donde usted va a llegar y va a querer hablar con el pastor, y el pastor no va a poder. Porque para hablar con el pastor necesita sacar cita. Llega el momento del talento, usted se sienta en su mesa, el pastor se sienta allá junto con su grupo selecto. El pastor no llega a abrir la iglesia, tiene quien abra la iglesia. Llega, abre la iglesia o entra y lo único que se dedica es a predicar.
Lo mandan a llamar para que vaya a predicar a otro lugar, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que tiene que desempeñar un pastor? Un pastor tiene que ver al pueblo, al rebaño, como un rebaño que no es de él. Es decir, tiene que cuidarlo el doble. Espero que me vaya entendiendo. A ver, para que me entienda. Si usted tiene un celular y se rompe el celular, se siente feo, ¿no? Pero si yo le digo, hermana, le encargo mi celular y voy a la tienda y regreso y se rompe el celular, ¿cómo sentiría usted? Más feo, porque el celular no era de usted. El celular no era suyo, era mío. Pues así es como deberíamos de sentir todos los que tenemos una responsabilidad pastoral dentro del ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el rebaño, las ovejas del Señor, son así como dice la palabra, son ovejas del Señor. Es decir, hay pastores que a las ovejas nada más están sacándoles la lana. ¿Sabe que una ovejita cuando está gordita, chonchita, tiene lana, no puede ni caminar? Anda bien bendecida esa ovejita. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Exactamente, rasurarle, quitarle la lana. Pero al final de cuentas, esa lana se le entrega al dueño de las ovejas. No se la queda el que la trasquila. El que la trasquila se queda nada más con una pequeña ganancia. ¿Esto qué tiene que ver? Que dentro de las iglesias es muy complicado que los pastores actualmente realmente tengan visión de parte de Dios. Es muy complicado que verdaderamente tengan el sentir de servir como Cristo sirvió. Dentro de las iglesias modernas o el cristianismo actual, hoy día es muy complicado encontrar a un pastor que diga: mis respetos, vale la pena. Para esto vamos a acompañar esta cita bíblica, no la vayan a perder, porque todo lo que hoy estamos viviendo, hoy no se puede confiar en los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores cometen adulterio. Los pastores son los primeros que por ahí están hablándole bonito al oído a la hermanita que está sola. Son los primeros que incitan a la iglesia a pecar a veces. Y Judas, en su capítulo número 4, vamos a ir a Judas en su capítulo 4, amén. No, ¿cómo amén, hermanos? Judas no tiene 4 capítulos. Judas solamente tiene 1, amén. Judas, en su único capítulo, en el versículo número 10, hace una profecía acerca de los líderes o de los pastores en los tiempos finales, en los postreros tiempos, y dice así: pero estos, hablando de los pastores o los líderes, blasfeman de las cosas que no conocen. Versículo 10. Blasfeman de las cosas que no conocen. Hay muchos pastores que dicen: Dios me ha hablado. ¿Y qué cree? Dios nunca le habló. Hay casos tan extraordinarios que ha habido pastores, en serio se lo voy a decir, ni me lo va a creer, ¿quién es? Que dicen: hermanos, tuve una visión donde Dios me decía que mi compañera del trabajo, que mi compañera pastoral es hermanita fulanita de tal. Y ahí va pretendiendo a la hermana, diciéndole: hermana, es que Dios me dijo que usted era mi compañera. Hay pastores que tienen una visión muy distinta a la visión que tiene Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? La visión que tiene Dios para su iglesia es que, punto 1, los que ya están, que no se pierdan.
los que ya están, que no se pierdan. Siguiente punto. Que los que están pasen de las cosas básicas del cristianismo, dice en Hebreos, que son la imposición de manos, el bautismo en agua, el arrepentimiento de las malas obras que producen a la salvación, la imposición de manos. Todos esos temas son temas básicos y fundamentales que todos en la congregación deberíamos ya de conocer. Y el pastor es el que se encarga de llevar el conocimiento o a una iglesia que solamente toma leche a que pase a tomar alimento sólido. El pastor puede tener distintos trabajos, como el ministerio profético, puede ser también un maestro, refiriéndonos a los 5 ministerios de la Biblia, puede también ser un evangelista, pero un pastor es alguien que, si hay una persona que ya te está preguntando por la Biblia, por las cosas de Dios, hablándole a los varones, es porque ya tienes que cumplir un compromiso con aquella alma, porque tú no la buscaste, Dios te la puso en tu camino. Hermano, y las hermanas, siguiente punto, volvemos a los mismos. Los pastores de hoy día quieren vivir esta revolución de género, donde el hombre y la mujer son iguales. Lo que hace el hombre lo puede hacer la mujer, pero para las consecuencias no. Para las consecuencias tiene que ser una consecuencia más grave para un hombre que para la mujer. La Biblia dice que la mujer no predique. Hay muchas mujeres que claudican y blasfeman diciendo, el Señor me dijo, cuando el mismo Señor no va a contradecir su propia palabra. Un pastor no se hace nomás porque yo le diga, hermano, usted va a ser pastor y yo declaro que usted es pastor. No. Un pastor, alguien que tiene llamado para pastor, viene de parte de Dios. Y si el llamado es importante, aunque se esconda, ¿qué cree? Dios lo va a llamar. Pero hay personas que no tienen llamado para ser pastor. Escúchenme bien. No tienen llamado, pero es tanto su anhelo de pastorear o tener esa función que Dios concede los deseos de su corazón siempre y cuando sean conformes a su voluntad. Desde que yo conozco el Evangelio y empecé a caminar y ver lo que hace un pastor, yo dije, yo no quiero ser pastor. Un pastor tiene que estar al pendiente del rebaño, tiene que orar, tiene que leer, tiene que tener temas para cada servicio, ¿no? Imagine qué pasaría si hoy digo, no, hermanas, no sé ni qué predicar. ¿Qué dirían ustedes? Sónico trabajo y no lo hace. Gloria a Dios, esa está buena. No es como que le diga uno al Señor, Señor, dame chance el día de hoy, ¿no? Dame chance el día de hoy. O que diga, Señor, hoy es 16 de septiembre. Hoy, Señor, hoy no laboran, hoy hay descanso obligatorio. Hoy tampoco abro la iglesia, ¿no? Aquí el Señor dice, no, pues la independencia fue para México, pero la libertad verdadera la dio Cristo. El pastor tiene un llamado muy especial, porque su llamado es sentir compasión por las almas perdidas y por las que ya están en el rebaño de el Señor. Pero es muy difícil hallar pastores así. Y también es complicado. En la Biblia dice, también en Hebreos capítulo 13, oren por vuestros pastores, oren y sométanse por vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Si usted siente que tiene tentaciones, si usted siente que tiene luchas, ¿cuánta lucha y tentaciones más tendrá el pastor? Cuando yo me convertí al cristianismo, yo trataba de ser fiel al que en ese tiempo Dios había puesto como mi pastor. Y el pastor decía, necesito que me apoyen en esto, y el hermano Diego iba y apoyaba. Y cuando yo veía que el pastor estaba cansado, porque yo estaba con él, que hacía esto, lo otro, y no había respuesta de la iglesia, yo mismo
3, 4 ocasiones tomaba el micrófono, terminaba el servicio. Hermanos, un momento, por favor. Pastor, préstame el micrófono. Hermanos, quiero decirles que, y yo mismo, o creo que mejor dicho, porque a lo mejor la frase está mal formulada, pero Dios ponía en mí el sentir de exhortar a la iglesia e invitarlos para que oráramos por el pastor. Le voy a decir algo. La iglesia es un cuerpo, y la cabeza de este cuerpo es, ¿quién es? Cristo. Pero también el que va al frente de este cuerpo de manera física o de manera literal, quien es el primer contacto, la punta de flecha para este trabajo, es el que es el líder, el pastor. Si el pastor no se somete a Cristo, la iglesia, él mismo está haciendo, él mismo con sus hechos está diciendo: la iglesia me pertenece a mí y no le pertenece a Cristo. Cristo dijo que el hombre y la mujer no se separen. No. Y si se separan, quédense sin casar. Pero hay pastores que dicen: no, es que el Señor dijo eso, pero ay, es que esto, lo otro, hermano. Y contradicen la palabra de Cristo para su propio beneficio. Cristo dijo: vayan y bauticen en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles obedecieron y bautizan en el nombre de Jesús. Y los pastores dicen: no, es que no es así. Tiene que ser en la manera en la que me enseñaron en el instituto bíblico. Y se cierran a las posibilidades de encontrar todo lo que la palabra del Señor tiene para enseñarnos y para mostrarnos. Un pastor no puede jactarse y decir: yo ya lo sé todo, sino que aún nosotros, los que tenemos la oportunidad de estar al frente de una obra, aprendemos de todos y de cada uno de los que están dentro de la obra. Pero hay quienes no lo hacen. Se consideran líderes y dicen: mi palabra, como la canción, mi palabra es la ley. Hermanos, aquí se va a hacer lo que yo diga. Y usted se me somete porque el pastor soy yo. Y los hermanos, las hermanas, como no leen, lo hacen. Y los que leen y dan su punto de opinión, son tomados como herejes, son tomados como apóstatas, son tomados como rebeldes, etc. Y entonces hay una opresión. Y el Señor a esos es a los que va a llamar a juicio. Y nosotros, como miembros de la iglesia, aún yo que creo confiar en que el Señor nos va llevando por el buen camino, no estoy exento. El pastor en la iglesia en la que nací hizo mucho daño a la obra. Sí puedo decir que sí ayudó, sí ayudó y la aprendí. Pero también hizo mucho daño a la obra en cosas cuales yo no estaba de acuerdo. Y me corrió de la iglesia de una manera horrible, con ganas de yo ya no querer conocer nada del Señor. Ha pasado el tiempo y yo no me alegro ni me alegraría si el Señor lo llamara a cuentas y Él no está a cuentas con el Señor y el Señor lo llamara. Yo no me alegraría. Sino que me entristecería. Y mi oración sería: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Hay pastores que caen. Y caen. Ahí está el ejemplo. Si usted alguna vez ha leído la historia de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart fue un hombre, o es un hombre que Dios utilizó en su vida de una manera muy tremenda. El ministerio cristiano de Estados Unidos, el más grande del siglo XX, con tantos programas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Brasil, en Europa, y cayó por ahí en el año en los 70s, cayó en fornicación, o en los 80s, no recuerdo bien, pero cayó en fornicación. El ministerio que él mismo había fundado, le dijeron: sabes que ya no puedes predicar. ¿Y sabe qué dijo él? Está bien, hizo ok. Se presentó delante de la congregación, no dio explicación más, solamente y ahí está el video, puede verlo usted en las redes sociales.
está el video, se para delante de toda la congregación, eran cientos de personas, llora, se quita sus lentes y dice, my Lord, o sea, mi Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Y se soltó a llorar. No volvió a predicar durante 3 o 7 años, no recuerdo muy bien. Pero el Señor lo volvió a restituir. Así como el Señor restituyó a Pedro, restituyó a este varón. ¿Cómo? ¿Qué hizo este varón? ¿Qué cree que hizo? Se humilló delante del Señor y lo restituyó. Y su ministerio volvió a ser y regresó aún con más fuerza. Sus predicaciones fueron la punta de lanza para la mayoría de ministerios que existen hoy en día. Grandísimo. De su ministerio han salido ministros de alabanza, y digo ministros, no cantantes cristianos, porque un cantante cristiano se dedica a cantar la canción que compuso y listo, ya se acabó. No, ministros, lo que sienten el poder de Dios, del Espíritu Santo cuando cantan, salieron de ese ministerio. Y el ministerio ahí sigue haciendo fuerza en Estados Unidos. Pero Dios tiene todo, va en contra de aquellos que no se arrepienten, que blasfeman y no se arrepienten. Bueno, nuevamente, versículo 10. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen. Y en las que conocen por instinto se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero, cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Hermano, ¿de qué está hablando ahí? Si usted ha leído por ahí el libro de Números, en Números había un profeta llamado Balaam. Amén. Resulta que Balaam era un profeta de Dios. Dice la Reina Valera de 1960, era profeta de Jehová. Dice la Biblia latinoamericana, profeta de Yahvé. Balaam hablaba y él era la boca de Dios. Pero él no era del pueblo de Israel. Pero él era profeta del Dios Altísimo. Un día se le acercó el rey Balac, que era de las naciones paganas, y dice, oye, es que no podemos contra el pueblo de Israel, ¿qué hay que hacer? Hay un profeta que puede, que todo lo que él dice que llueve y va a llover. Deja de llover, él dice que deja de llover y deja de llover. Él dice que va a sanar una mano y se sana la mano. Hay que irlo a ver para que maldiga al pueblo de Israel. En resumen, van a ver al profeta Balaam. Oye, esto que el otro, ayúdanos a maldecir al pueblo. Y Balaam sabía de qué pueblo era. Y dijo, pues, no lo voy a hacer. Y le ofrecieron dineros, riqueza. Y cuando vio el dinero, vio la riqueza, dijo, a ver, permítanme, déjenme, voy a consultar a Dios. Dios, ¿puedo ir con ellos? ¿Y qué cree que Dios le dijo? Dios le dijo, no. Regresó y les dijo, lo siento, Dios dice que no. Bueno. Y regresan con el rey. ¿Qué cree, rey? Que no, dijo que no. Ay, ofrézcanle el doble, el triple, el cuádruple, no recuerdo. Pero ofrézcanle más. Para que venga. Van otra vez con él. Y le ofrecen la cantidad más grande que a lo mejor en ese tiempo podían ofrecer. Y Balaam vuelve a consultar a Dios. Otra vez vio la tentación y dijo, voy a consultar a Dios. ¿Y qué cree que le dijo Dios? Dios le dijo, tú ve. Entre comillas, le dio permiso. No le dio permiso, simplemente le dijo, hijo, ya te dije que no lo hicieras. Pues tú lo quieres hacer, hazlo. Y gracias a eso, él desobedece la palabra de Dios y Dios está a punto de matarlo en 3 ocasiones y lo salva una burrita, un burro, ¿no? Sí, ¿no? Lo salva una burrita. Tomando ese ejemplo, nos damos cuenta que hoy en día hay muchos Balaams, muchos pastores que conocen al Dios vivo, que predican al Dios vivo, pero como dice la Escritura aquí en Judas, se corrompen como animales y por amor al dinero caen en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Empezó a maldecir al pueblo de Dios.
Pero no pudo maldecirlo, no pudo maldecirlo. Pero gracias al consejo que dio Balaam, muchos israelitas cayeron en fornicación. Y murieron en la rebelión de Coré, ¿verdad? Y eso pasa hoy día. Hoy día entre los pastores se supone que somos siervos de Dios, somos ministros del Dios Altísimo. El que me llamó a mí es el mismo que llamó al pastor que está en la iglesia de al lado, ejemplo, que está enfrente. Pero les digo, hermanos, no se vayan a otro lado. No se vayan a otro lado. Y si usted se va a otro lado, ¿qué cree? No quiero que regrese aquí. ¿Por qué te quejas de que se van? Si es la voluntad de Dios, ¿tú quién eres para llevarle la contra a Dios? Si te equivocaste, como el hijo pródigo, y vuelves a tu casa, tenemos que ser como Dios es con nosotros. Muchos nos equivocamos, estábamos en los caminos de Dios, nos gozábamos en la palabra de Dios, de repente dejamos de sentir ese amor. Yo no sé quién, pero si usted le ha pasado alguna vez o le está pasando, que dice, yo antes me deleitaba predicando, yo antes me deleitaba orando, leyendo la escritura, y ahora no lo hago y no me deleito de la misma manera. Cuidado, que estás pidiendo tu heredad y estás haciendo lo que hizo el hijo pródigo. Pero si te compones y dices, quiero volver a la iglesia a servir, necesito ayuda, y el pastor, el encargado, dice, no, aquí no entras, ya se está volviendo piedra de tropiezo para alguien que el Señor, con el cual el Señor ya ha tratado. Por eso dice, lástima de ellos. Versículo 12. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua, que el viento arrastra de un lado a otro. En vez de centrarse en una cosa, van aquí, van allá, buscan aquí, buscan allá. Una vez me dijeron unos hermanos, hermano, ¿y qué autores son los que utiliza para los estudios, las enseñanzas o las prédicas que usted da en la iglesia? Yo dije, la mayoría del 90%, 95% de las enseñanzas, de las prédicas que Dios me permite dar aquí, ¿de dónde las he sacado? De este librito, de la Biblia. De la Biblia, y por ahí comentarios que veo, le oro al Señor, Señor, ¿qué es lo correcto? Árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Le voy a decir algo, es una palabra bien fuerte. Bien fuerte. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, en las iglesias se toma al pastor con mucha solemnidad, aún más solemnidad que el mismo Dios. Ejemplo, en la casa está la hermana y tiene un tiradero en su cuarto o en la casa, pero el día que va a ir el pastor a visitarla, se apura a alzar su casa, se apura a escombrar su sala. Llega el pastor y la sala y la casa está escombrada, está limpia. Pero el Señor, que también habita esa misma casa, no hay la misma solemnidad, ni el mismo respeto, ni el mismo temor que la del pastor. Ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba con el grupo de jóvenes hace años. Luego los jóvenes en sus celulares traían música que no era cristiana, como reggaetón.
Y yo les hablé esa vez de la música. Y les dije, bueno, a ver, si ahorita yo les pedía sus celulares a los jóvenes porque se entretenían en los celulares. Entonces les pedía sus celulares y los ponía ahí en la mesa al lado. Y les dije, a ver, todos, ¿cuántos traen música de Dios? ¿Cuántos traen música secular? Y nadie levantó la mano. Eran como 16 jóvenes más o menos. Y nadie levantó la mano. Y a mí se me hizo raro. Dije, Dios, ¿a poco son más? Porque aún yo traía por ahí dos, tres canciones seculares. Aún yo ya era el que estaba predicando. Y dije, qué raro, ¿no? ¿Son más santos que yo? ¿Todo bien? Dije, qué raro, ¿no? ¿Son más santos que yo? Que bueno, pues, entonces nadie trae música al mundo. No, hermano, nadie. Bueno, a ver. Fulanita de tal, desbloquealo. Voy a poner una canción. No, hermano, yo la pongo. Pero, ¿por qué la vas a poner tú? Es que hay una que me gusta mucho. Quiero ponerla. Pues, ponla. Le digo, vamos a cambiar a la siguiente. Y le cambio a la siguiente y era música cristiana. Le cambio a la siguiente y era música cristiana. Dije, a ver. Ponlo en modo aleatorio. Y lo pone y le cambiamos y empieza a sonar. Tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu. Y que muévela, y que agárrala, y que empújala, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y la hermanita no sabía ni dónde meter la cabeza. Y los demás estaban risa y risa, los jóvenes. Así como ahorita, risa y risa. Y les digo, esta muchacha, digo, bueno, ahora vas tú. No, hermano, yo sí traigo música secular, yo sí traigo música. Ya no quisieron. Y digo, bueno, tenían temor porque el hermano Diego le revisaba el celular. Pero hay alguien que no revisa celulares, pero sabe lo que tienen o lo que tenían en su celular. Que es el Señor. Y es como cuando me recuerdan algo que me comentó el hermano Phil. A veces como hijos decimos o hablamos o hablan cuando uno no conoce al Señor con groserías, con majaderías. Y dice, tranquilo, que ahí viene la jefa, ¿no? Viene mamá y... ¿Qué pasó, jefa? No, todavía no, sí, tranquilo. Se va mamá, no, sí, que no sé qué, hijo de eso, quién sabe qué, que no sé qué. Y porque viene mamá. Pero el Señor, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo está con nosotros? Siempre. No hay temor de Dios. Nubes sin agua. En la Nueva Versión Internacional dice 3 veces muertos. Estrellas errantes. ¿Sabe qué es una estrella errante? Son estrellas que están perdiendo su brillo. Son estrellas que no saben dónde están. Brillaban, pero están perdiendo su brillo, cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Ay, Señor. Por lo regular, bueno, yo al menos, y le digo, disfrute este tema, ponga mucha atención porque yo quisiera decirle, este tema no lo predican en todas las iglesias, pero estoy seguro que hay iglesias que sí lo pueden predicar. Y si no lo predican, ha de haber hermanos que han de estudiar este tipo de temas. Pero por temor al pastor, por temor a que el pastor empiece a ver mal al hermano, por miedo a que el pastor diga, ¿sabe qué, hermano? Usted ya no vuelve a predicar. No lo predican. Prefieren decir, pues si el pastor dice que la doctrina es esta, pues lo que diga el pastor, porque al final de cuentas él tiene la, entre comillas, visión. Pero hoy no es de que uno tiene la visión y los demás no, sino es todos tenemos el Espíritu Santo en cierta medida de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando algo es de Dios, la mayoría siente y dice, sí, eso que está diciendo hermano es de parte de Dios. Cuando algo no es de parte de Dios, como que hay algo que dice, a ver, como que lo que me está diciendo no me suena muy lógico. ¿Y sabe cómo se sabe eso? Cuando uno aprende a conocer el carácter de Dios. Pero a veces los pastores inútiles, pastores injustos, o mejor dicho, los así llamados estrellas errantes, predican temas
que no exhortan a la iglesia a crecimiento espiritual, sino que tocan temas y dice, hermanos, hoy vamos a hablar de la sanidad. Y hoy quiero, y a partir de esta semana va a ser de sanidad y de milagros. Y le voy a decir algo. Jesús, ¿cuándo predicó de la sanidad y de los milagros? Nunca. Él se dijo, voy a hablar de la sanidad. No. Él se paraba y decía, si te dan una cachetada, pon la otra. Y por ahí alguien se le acercaba y decía, Señor, sáname. Y el Señor decía, bueno, pues de acuerdo a tu fe, que se haga conforme a tu fe. Oye, Señor, pero ¿cómo le hiciste? De cierto les digo que todo lo que pidan en mi nombre, etcétera. Si Él hablaba de la sanidad, era porque la gente sanaba y eran las dos que surgían de sus discípulos. Hoy, para llenar iglesias, hacen campañas de sanidad, campañas de liberaciones. Y le voy a decir algo, no necesitamos campañas de sanidad y de liberaciones si ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Es que hermano, el hermano tiene la unción del Señor. Esa misma unción también la puede tener usted. Es más, hasta mejor. Y tengamos mucho cuidado con esas señales milagrosas, porque dice la Escritura que en los postreros días muchos vendrían haciendo milagros. Muchos vendrían haciendo milagros, porque esos milagros engañan a cualquiera. Engañan a cualquiera. Si de repente, no sé, viene alguien con cáncer y dice, hermano, es que usted me sanó, oró por mí y usted me sanó del cáncer. Y el pastor dice, gloria a Dios, sí, es que tengo el don de la sanidad. La gente se lo va a creer y van a venir para ser sanados por él. Pero si dice, no, hermana, fue obra de Dios. Y le voy a decir algo, yo creo que Dios ha sanado más a la gente, más al rebaño, lo ha sanado por la oración del rebaño que aún por la oración del líder. Que aún por la oración del líder. El mismo Señor Jesús tenía poder, ¿no? Tenía poder para sanar. Pero Él mismo le decía a la gente que se haga conforme a tu fe. Que se haga conforme. Por eso a veces no sanamos. Porque estamos pensando que necesitamos que el pastor ore por mí. Lo cual, no me malentienda, no significa que nosotros no tenemos la obligación de orar. Tenemos como obligación orar. Es nuestro trabajo. Pero yo no tengo por qué andarme jactando y decir, hermanas, me la pasé una hora orando por Chabelita. Para que digan, uff, qué líder, qué hombre de oración. O decirles, hermanas, me paro 5 diario a las 4 de la mañana a orar. Para que la gente diga, uff, qué hombre de oración. No. El Señor mismo dijo, todo lo que hagas en lo oculto, en lo público te lo recompensaré. ¿No? Este tema da para más tiempo, pero lo voy a terminar con Ezequiel. En Ezequiel, en su capítulo número 34, es un resumen de lo que eran o lo que hacían los pastores en la época de Ezequiel y una sombra de lo que vendría a ser el pastorado de hoy día. Capítulo 34. Ponga mucha atención que vamos a leer nada más los primeros 15 versículos. Y le voy a pedir que ponga mucha atención. Si lo logra entender, gloria a Dios. Si no lo logra entender, por favor, y se lo ruego, en el nombre del Señor, léalo en casa. Porque a veces por eso nos dejamos guiar por cualquiera que viene y nos dice, soy pastor. Y es pastor y quiere que le digan pastor. A mí, si usted me dice pastor, mire, gloria a Dios. Si usted no me dice pastor, mis hermanos, digo, mire, gloria a Dios. Yo no estoy aquí por el título. Y es más, yo creo que cualquier pastor que se indigne porque le digan hermano, ya está haciendo más su trabajo. Que fue lo que pasó con el pastor en la iglesia, con el hombre que Dios utilizó para que yo conociera el evangelio. Una vez vino a dejarme aquí a la casa. Salgo y le marco a mi papá contento porque el pastor me había venido a dejar a la puerta de mi casa la primera vez. Y le marco a mi papá y le digo, papá, baje porque el hermano está aquí abajo con nosotros. Y mi papá me dice, gloria a Dios, dice, ya voy a saludarlo. Y le digo, sí, aquí está el hermano. Y bien que recuerdo que volteo y me dice, no, dile que no soy el hermano, soy el pastor.
Y en el momento yo ignorante dije, bueno, sí es cierto, tiene razón. Es pastor, ¿por qué lo bajo de categoría, no? Pero conforme pasó el tiempo me doy cuenta y digo, pasa el tiempo y me doy cuenta y digo, Dios, se siente bonito, no voy a negarlo. Se siente bonito porque se siente cuando alguien valora el trabajo y dice, pastor, Dios le bendiga, pastor. No por jactancia y que diga, no, no, sino porque veo un esfuerzo, una recompensa al trabajo que se hace. Es como usted, si usted supiera inyectar, si usted supiera hacer esto, cosas de enfermería, le dicen, la enfermera. Y usted nunca estudió enfermería, ¿qué diría? Bueno, aunque no tenga yo el papelito, pero lo sé hacer, ¿no? Todo lo contrario, que usted sabe cosas de enfermería, le diga, no, ella ni es enfermera. Bueno, regresando, terminamos Ezequiel en su capítulo número 34. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, ay de ustedes los pastores de Israel, que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de su rebaño? Ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas más gordas, pero no cuidan de las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, no vendan las heridas de las que se quiebran una pata, ni regresan a las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y con violencia. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor. Andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo. Y así, mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas. Andan esparcidas por toda la tierra, sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. A las ovejas de mi rebaño se las roban, las hacen presa de todas las fieras del campo. Andan sin pastor y mis pastores no las cuidan ni van en busca de ellas, sino que solo cuidan de sí mismos. Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, les juro. Y ustedes, pastores, escuchen bien lo que les digo. Yo, su Señor y Dios, estoy en contra de ustedes, los pastores, y voy a pedirles cuentas de mis ovejas. Ya no voy a dejarlas al cuidado de ustedes, ni tampoco van a cuidar solo de sí mismos. Yo voy a librarlas de la boca de ustedes para que no se las sigan comiendo. Sí, así ha dicho el Dios. Sí, así ha dicho Dios el Señor. Yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas y yo mismo las cuidaré. Tal y como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas, yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y países donde ahora están y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dormirán en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos de los montes de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Esta palabra, créanme, yo no vengo a hablar en contra de otros pastores. Yo vengo a hablar en contra del mal trabajo que yo he hecho y que el Señor me ha mostrado. Si el Señor me lo ha mostrado, tengo que ponerme a cuentas con Él y empezar a procurar hacer el trabajo que debe hacer un pastor. Solamente le pido, ore por mí. Nada más. Y cuando le pida y le diga, hermana, hermano, necesito o écheme la mano
necesito su apoyo para esto, para el otro, no se nieguen. ¿Por qué? Porque esta obra ni es suya ni es mía. Es por el bien de todos los que estamos en esta obra y porque todos somos pueblo de Dios. Yo no soy mayor ni mejor que nadie. Solamente Dios me pone delante de aquí a ponerles a gritar la palabra del Señor. No porque yo sepa 2, 3 versículos de la Biblia más que usted, soy mejor que usted, no, todo lo contrario. Probablemente tengo hasta más debilidades que usted. Pero lo que ha hecho Dios simplemente me ha puesto una campanita, tilín, tilín, para hacer ruido, tilín, tilín. Yo sigo al pastor y como ahí voy haciendo ruido con la campanita, las demás oyen la campana que el Señor me ha puesto. No para que me sigan a mí, sino para que sigamos al verdadero pastor de pastores. Dice Juan, al buen pastor. Yo no di la vida por usted. Y dudo que la vaya a dar yo algún día. Puede ser que a lo mejor lo haga por 1 o 2 personas. Pero el único que dio la vida por usted, por mí, por todos, es Jesús el Cristo. Y a Él es al que debemos de obedecer. Y si algún día hago las cosas mal, yo como líder, como pastor de este lugar, hable conmigo con amor, porque así nos dice la Biblia. Exhórteme, ore por mí. Y si no me enderezo, mejor más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Y vamos a ir dejando este tema por aquí. Y si Dios lo permite, estaremos dando una segunda parte para este tema. Amén. Cierre sus ojos ahí donde estábamos a orar con Dios. Vamos a darle las gracias, Dios mío, en esta preciosa noche. Alabo y bendigo su nombre, mi Dios. Porque usted, Señor, siendo grande, maravilloso, único y perfecto, hoy nos ha recibido. Ha recibido nuestro llamado, ha recibido nuestra vida, ha recibido nuestro corazón, ha recibido nuestro ser.